Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy 16 de enero. El presidente Peña Nieto encabezó el anuncio de inversión de Volaris, escuche usted, por 9.300 millones de dólares. El vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez, destacó el proceso de digitalización aquí en nuestro país. El gobierno federal presentó su programa para la asistencia a víctimas de trata. El canciller Luis Videgaray Caso viajó a Washington para reunirse con asesores del presidente Donald Trump. En tiempo y en forma, el avance en la implementación del nuevo modelo educativo. Así lo afirmó el titular de la SEP, Otto Granados Roldán. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó destituir y detener a los alcaldes de Coacalco, Estado de México, y Tlacotepec, en Puebla. En noticias internacionales, el Papa Francisco pidió perdón por los casos de pederastia y por la falta de acciones de la cúpula clerical. Y en noticias deportivas, Pumas de América se preparan a fondo para el clásico capitalino. Quédese con nosotros porque aquí lo vamos a poner al día. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este martes, 16 de enero ya de 2018. Nuevamente la IP, la iniciativa privada, mostró su confianza en nuestro país con una inversión histórica y multimillonaria. Aquí le tenemos los detalles. El presidente Enrique Peña Nieto dio la bienvenida a la inversión de la empresa Volaris por 9.300 millones de dólares para la compra de 80 aeronaves Airbus. Para que esto ocurra es porque hoy Volaris, como otras empresas de la aviación o de otros ámbitos, ven el futuro de México muy promisorio, ven el futuro de México atractivo, de proyección, de crecimiento y desarrollo. Enrique Beltrana, CEO de Volaris, señaló que la entrega de estas 80 aeronaves se realizarán entre los años 2022 y 2026 y generarán aproximadamente 25,000 empleos directos e indirectos. Con el apoyo de la Secretaría de Economía y el concurso financiero de los bancos mexicanos y Bancomext, vamos a hacer una inversión que asciende a 9.300 millones de dólares a precio de lista y constituye la compra en firme de aviones más grande de la historia mexicana. Rafael Alonso de Airbus Latinoamérica aseguró que México es más que un mercado estratégico, es considerado un socio y sobre todo porque el tráfico aéreo crecerá 4.5% anual. Este es el mayor pedido de aeronaves de la historia de la aviación de México, pero también hay que resaltar que este pedido forma parte del mayor pedido que jamás haya tenido Airbus en la historia. 430 aviones por un valor cercano a los 50,000 millones de dólares. Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que México pasó de un momento crítico durante el sexenio anterior, donde desaparecieron 10 aerolíneas, a uno que genera más de 50,000 empleos directos y 150,000 indirectos. En lo que va de esta administración, el transporte de pasajeros ha crecido alrededor de 55%, el de carga casi 30% y aumentó más de 60% la oferta de asientos disponibles. El incremento en el número de pasajeros ha tenido un crecimiento promedio anual de casi 10%. Para México al Día, Gustavo Castillo. Tocayo, muchísimas gracias. Antes, este tipo de inversiones, el presidente Peña recomendó reflexionar sobre los alcances de México. Reflexionar si hemos logrado, pese a estos escenarios que no solo se viven en nuestro país, sino en otras partes del mundo, de lo que pareciera un enojo social extendido, de a veces poco apreciar los avances y desarrollo que vamos teniendo como nación. Afirmó que a pesar de los escenarios adversos, nuestro país ha venido creciendo y esto se debe, pues, a que no debemos de pasar del enojo a la angustia. No puede de ninguna manera
lo que pareciera un enojo a veces extendido de algunos, nublar nuestra vista a los avances y desarrollo que estamos teniendo. Y no vaya a ser que por decisiones que los mexicanos tomemos, se nuble tal nuestra vista ante el enojo que pasemos del enojo a la angustia y a la preocupación. El secretario de Educación Pública, Otto Granados Roldán, informó que el avance en la implementación del nuevo modelo educativo va en tiempo y en forma. Nuestro nivel de avance es francamente muy satisfactorio, estaríamos quizá ya por arriba de 90 o 95 de estas acciones en la ruta prevista y en el calendario previsto inicialmente. Indicó que será en este año cuando se concluya la elaboración de los nuevos libros de texto, así como los planes y programas de estudio que se pondrán en marcha en los ciclos escolares 2018-2019 y 2019-2020. Sin duda alguna nos permite vislumbrar la posibilidad de que elaboremos unos libros de texto, nuevos planes y programas de la más alta calidad, de la mayor excelencia, propios de la educación, del derecho a la educación de calidad que merecen nuestros niños, y así lo establece la propia Constitución. Detalló también que 1.2 millones de maestros de educación básica serán capacitados en los nuevos planes y programas de estudio. El Programa Integral para la Atención y Asistencia de Víctimas de los Delitos de Trata de Personas ya es una realidad. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas publicó este decreto en el Diario Oficial de la Federación y contempla la creación de mecanismos para intercambiar información entre organizaciones de la sociedad civil e iniciativa privada que realizan labores de prevención y denuncia de trata. También se va a capacitar y certificará, a funcionarios públicos, y se van a realizar acciones para el mejoramiento de albergues y refugios que presten ayuda a las víctimas de este terrible delito. Como le informé en los titulares, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la destitución y consignación de 2 presidentes municipales y de sus cabildos completos. Esto por incumplir sentencias de amparo en materia laboral. Se trata del presidente municipal de Tlacotepec, Puebla, Pablo Pérez Maceda, y el de Coacalco, Estado de México, Erwin Javier Castelán. El presidente de la Corte, Luis María Aguilar Morales, afirmó que esta determinación, como otras que se han dado en esta materia, buscan dejar en claro que nadie está por encima de la ley. Está incumpliendo con una determinación también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que esto no es una determinación optativa para la Suprema Corte, es una obligación que la Constitución nos impone de sancionar y destituir a los funcionarios conforme al artículo 107, fracción 16 de nuestra Constitución Federal. Bueno, aquí le tenemos la agenda presidencial y capitalina. Ricardo Anaya, precandidato del PAN y de la Coalición por México al Frente a la presidencia, acudió a la sede nacional del PRD para registrarse como su precandidato presidencial. Se comprometió a abanderar las principales causas del PRD y mencionó específicamente el combate a la desigualdad, la violencia y la corrupción. Hoy vengo a ofrecerles mi trabajo constante para abanderar los ideales comunes de los partidos de nuestra coalición, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano. Y les vengo a pedir con completa humildad su apoyo, porque solo juntos podemos concretar nuestro proyecto poniendo siempre al frente el bien de México. Ricardo Anaya se convirtió en el primer panista en registrarse en las filas del Sol Azteca como precandidato presidencial. Contó con el apoyo de corrientes perredistas como Nueva Izquierda, los Chuchos pues, Alternativa Democrática Nacional y Vanguardia Progresista. Lo que se antojaba verdaderamente pues increíble, impensable, que un panista abanderara los esfuerzos del Partido de la Revolución Democrática. Yo siempre lo he dicho, no podemos entender la incipiente democracia que tenemos sin la creación y toda esta carrera larga del Partido del Sol Azteca, el PRD. Bueno, voy a programar avisos y regreso con más de esta búsqueda presidencial. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
Continuamos con esta carrera rumbo a Los Pinos. El precandidato de Morena y de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, inició una gira de 7 días por el estado de Veracruz. Va a recorrer 21 municipios del centro y sur de la entidad. Pues estamos aquí porque es muy importante Veracruz. Es un estado fundamental para la República y por eso estamos visitando Veracruz. Vamos a estar otra semana en Veracruz y tenemos todo el derecho de recorrer todo el estado. El precandidato del PRI y los partidos Verde Ecologista y Nueva Alianza a la presidencia de México, José Antonio Meade, llegó a La Paz, en Baja California Sur, para realizar diversas actividades. Se reunió con la militancia de esa entidad, así como con el sector empresarial. Reconoció que la impunidad es uno de los principales problemas que aquejan a México, por lo que hizo un llamado a los partidos políticos, coaliciones y precandidatos presidenciales para avanzar en la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción. Un llamado a los precandidatos, a las coaliciones, a los partidos, para que más allá de la etapa electoral generemos las condiciones para que avancemos en lo que hoy está lastimando al país. Hoy en todos lados se nos reclama el ver que hay delincuentes que no enfrentan consecuencias, que hay actos de corrupción que no enfrentan tampoco consecuencias. Y los elementos para implementarlos ahí están. Por su parte, el coordinador de la campaña de Meade, Aurelio Nuño, afirmó que su coalición es la única que sigue subiendo en las encuestas. Aseguró que actualmente solo hay 2 proyectos que compiten por la presidencia, el de Meade y el de Andrés Manuel López Obrador. Lo que no cambia son las tendencias. Y lo que estamos viendo es que desde el inicio de las precampañas hasta este momento, la tendencia es que el único candidato que está subiendo y que cada vez sube más es José Antonio Meade. Aquí hay 2 proyectos de país que se están confrontando, que es el de López Obrador y el de José Antonio Meade. Vemos que en las encuestas es finalmente donde se está definiendo la elección y además donde se está debatiendo el futuro de México. Lo demás es relleno. La aspirante a una candidatura a la presidencia por la vía independiente, Marichuy María de Jesús Patricio Martínez, dijo que a través de un gobierno conformado por el pueblo y un consejo ciudadano, se podría cambiar la dirección de la política en el país por medio de decisiones concertadas. De igual forma, apuntó que las principales demandas de las comunidades indígenas estarían basadas bajo algunos ejes como tierra y territorio, justicia, autonomía, mujeres jóvenes y explotación, entre otros. Detalló que 46 pueblos indígenas, que representan una población de más de 25 millones, buscan ser escuchados, vistos, atendidos, y eso, resaltó, es el factor principal de que participe en estos comicios. El precandidato a la presidencia por la vía independiente, Pedro Ferriz de Con, va a presentar una denuncia ante el INE contra quien resulte responsable por la falsificación de credenciales para votar. Hoy fue al estudio de Grupo Fórmula, platicó con su compadre Joaquín López Dóriga y ahí explicó que a su equipo le ofrecieron 1 millón de credenciales a cambio de 8 millones de pesos. Se ha encontramos nosotros un mercado negro. A mi equipo le decían 1 millón de credenciales a 8 pesos la credencial. Es decir, 8 millones de pesos para que nos dieran 1 millón de credenciales y entonces poder cumplir con lo que el INE pide para que llegues a subirte a la boleta. El canciller Luis Videgaray inició una gira de trabajo en Washington, Estados Unidos. Se reunió con funcionarios de la Casa Blanca a una semana de que inicie la 6ª ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el NAFTA, pues. Además, Videgaray tuvo un encuentro con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. En su segundo día de visita a Chile, el Papa Francisco pidió perdón por los abusos sexuales cometidos a niños por parte de miembros de la Iglesia Católica en aquel país de Sudamérica. No puedo dejar de manifestar el dolor
y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia. Me quiero unir a mis hermanos en el episcopado, ya que es justo pedir perdón y apoyar con todas las fuerzas a las víctimas, al mismo tiempo que hemos de empeñarnos para que no se vuelva a repetir. Hay que decirlo, hay un rechazo muy fuerte por parte de un grupo muy importante de chilenos a la presencia del Papa en aquel país. Posteriormente, ante más de 500,000 de fieles, el sumo pontífice celebró una misa por la justicia y la paz en la que hizo un llamado a la reflexión y la reconciliación. Más tarde visitó a internas en un centro penitenciario en la cárcel, pues en una cárcel femenil, y se reunió en la Catedral de Santiago con miembros de la cúpula eclesiástica chilena. El fin de semana fue Hawái y esta vez le tocó el turno a los japoneses. Escuche esa historia. De nueva cuenta, se emitió una falsa alarma de misil. El canal público NHK reportó en un telediario un ataque proveniente de Corea del Norte e hizo un llamado a la población a que se refugiara donde pudiera. 5 minutos después, informó el conductor que se trataba de una falsa alarma y se disculpó sin dar más detalles. Imagínense el caos que provocó en todas estas islas que conforman Japón. El gobierno de Venezuela confirmó la muerte del ex policía Óscar Pérez, ¿se acuerda? Acusado de terrorismo tras atacar el año pasado edificios gubernamentales desde un helicóptero. Las autoridades informaron que en el operativo para capturarlo también murieron otros 6 terroristas y 2 oficiales de la policía bolivariana. Vamos a seguir realizando todas las acciones que sean necesarias para hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República, con nuestro principal propósito de seguir garantizando la paz. Nuestra victoria es y será siempre la paz. En Colombia, un puente en construcción se derrumbó, ayer le avisaba, ahí tengo más detalles, cuando había por lo menos 20 personas trabajando en la obra. 9 de ellos murieron y 3 más resultaron heridos. El presidente Santos ordenó a la Agencia Nacional de Infraestructura investigar este accidente para deslindar responsabilidades. ¿Cómo le ha ido de frío? Está bueno, ¿verdad? Ya platicaremos de lo que vale ir al Super Bowl. Es increíble lo que vale un ticket para estar ahí en el US Bank Stadium. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. En Estados Unidos, el exasesor del presidente Trump, Steve Bannon, se negó a declarar ante legisladores de la Cámara de Representantes sobre la injerencia de Rusia en las pasadas elecciones presidenciales. De acuerdo con testigos, las preguntas estuvieron enfocadas a conocer los motivos que tuvo Trump para despedir al exdirector del FBI, James Comey. Y nuevamente, el presidente Trump desató una ola de críticas por su falta de caballerosidad. En las imágenes puede ver cómo el mandatario sube a su avión, el Air Force One, cuando llovía, y se tapa con un paraguas, pero pues dejó al descubierto a su hijito de 11. Pero deje al niño, a su esposa, la primera dama, Melania Trump. Servicio Meteorológico Nacional, señoras y señores, le está informando sobre el desplazamiento que tiene el Frente Frío número 23 sobre los estados del norte y del noreste y que ya empieza a verse muy cerca de lo que es el oriente y centro de la República Mexicana. Este frente que también va a provocarnos una acumulación y una formación de nublados con precipitaciones en los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y a lo largo del litoral del Golfo de México, que pueden llegar a ser ocasionalmente fuertes, moderadas a fuertes las precipitaciones, pero principalmente el potencial para la caída de nieve o aguanieve en las zonas altas tanto de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, así como del estado de Veracruz e incluso más tarde en el estado de Puebla, y me refiero a las montañas. En tanto que el viento de la masa polar que le ha impulsado y que lo ha generado, que es una intensa masa polar, está también por darnos vientos más intensos que puedan superar incluso los 70 o los 80 kilómetros por hora en el litoral del Golfo de México. ¿Qué quiere decir?
frío y más frío sobre la República Mexicana y de entrada el norte donde se refuerza este ambiente frío con temperaturas realmente muy bajas de hasta 12 grados bajo cero allá en La Rosilla, en el estado de Durango. Aquí en la capital del país esperaremos una mañana también fría, de 2 a 4 grados la temperatura mínima y la máxima rondando los 18 grados en la capital de la República Mexicana. Yo soy Jaime. Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer noche a noche aquí en el Telediario México al Día. Bueno, el gobierno federal hizo un primer corte de caja sobre los servicios que se ofrecen online, en línea, especialmente el de impresión de actas de nacimiento. La estrategia digital para descargar el acta de nacimiento en línea ha sido un éxito, afirmó el vocero del Gobierno de la República, Eduardo Sánchez Hernández. En conferencia de prensa señaló que a solo una semana de puesta en marcha van 580,000 actas certificadas y con validez oficial que las personas han descargado desde la comodidad de su hogar. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto busca que el uso de la tecnología facilite la vida de las personas. El acta de nacimiento es un documento que todos necesitamos y que hoy podemos obtener en pocos minutos desde cualquier lugar del mundo. Cualquier mexicano, sin importar si reside en Chicago, en los Altos de Chiapas o en la Ciudad de México, cuenta con un procedimiento fácil y rápido para obtener su acta de nacimiento. Con el servicio, cualquier mexicano, sin importar dónde se encuentre, puede descargar su acta de nacimiento, disponible para todas las entidades de la República. Es muy fácil de obtener, hay que ingresar a www.gov.mx/acta nacimiento. Lo pueden hacer desde cualquier dispositivo, su móvil, su tablet, su computadora. Necesitan únicamente su CURP o pueden utilizar sus datos personales más el dato de su mamá o su papá. El vocero federal destacó que además del acta de nacimiento, la estrategia gov.mx ofrece más de 5,000 servicios en línea a los ciudadanos de México, las 24 horas del día. Ofrece más de 5,000 servicios en línea, las 24 horas del día. ¿Como cuáles? Pagar la luz, solicitar una beca o un pasaporte, iniciar un pequeño negocio o inscribirse en algún programa social, con el consecuente ahorro de tiempo y dinero para el ciudadano, mayor transparencia en la gestión pública y una eficiente herramienta para prevenir la corrupción. Si usted desea conocer este servicio, ingrese a www.gov.mx/acta de nacimiento. Para México al Día, Antonio López. Toño, muchas gracias. El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas vislumbra un crecimiento económico nacional del 2.3% y una menor inflación para este año. No obstante, Fernando López Macari, que es el presidente del IMEF, advirtió que se anticipa un año con alto grado de incertidumbre debido a la renegociación del Telecán, la aprobación de la reforma fiscal en Estados Unidos y el proceso electoral en nuestro país. Lo que nosotros observamos es que durante el primer semestre del año va a existir una alta incertidumbre relacionado con el proceso electoral en México, ¿no? Creemos que los actores, los inversionistas y los grandes capitales pudieran estar a la expectativa de qué es lo que va a suceder en este proceso electoral. Bueno, tenemos aquí el adelanto informativo en Twitter de Manuel Morales. En el Estado de México buscan a 4 chavos desaparecidos en el Nevado y otras muchas noticias más. Hola Manuel, ¿cómo has estado? Bienvenido. Muy buenas tardes, noches. Te ven en línea, te ven en señal abierta, en sistemas de cable, en sistema satelital y a través de la función Facebook Live en Facebook. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gustavo. Amigos de México al Día, acompáñenme a dar un recorrido por el territorio nacional. Un juez federal dictó auto de formal prisión a Jorge Higashi Chávez, presunto exoperador del cártel de los Beltrán Leiva y segundo al mando del grupo criminal Los Rojos.
Higashi fue capturado el jueves pasado en la colonia Juárez, aquí en la Ciudad de México. Está acusado de los delitos de delincuencia organizada y secuestro. También se le acusa del homicidio de 2 agentes de la Policía Federal en Chilpancingo, Guerrero, en agosto de 2013. Sofía del Carmen Monsiváis Treviño, presunta jefa de plaza del Cártel del Noroeste, fue trasladada al Penal Federal 16 en Coatlán del Río, en Morelos. Esto luego de que un juez la vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en los homicidios de Ricardo Martínez Chávez, coordinador regional de la Procuraduría de Tamaulipas, 2 de sus escoltas y 2 funcionarios más. Sofía del Carmen es sobrina de Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como el Z40, líder de los Zetas. La Fiscalía de Nayarit informó que fueron 33 los cuerpos encontrados en 3 fosas clandestinas en el poblado de Pantanal, en el municipio de Jalisco. De acuerdo con las autoridades, los cadáveres fueron enterrados hace aproximadamente 6 meses. Ya se trabaja en su identificación. Luego de 18 horas de búsqueda, 4 jóvenes de entre 18 y 22 años de edad fueron hallados con vida en el Nevado de Toluca, en el Estado de México. Desde anoche y tras una llamada al 911, autoridades estatales y municipales iniciaron las labores de localización en el paraje de Raíces, por donde ascendieron al volcán. Los 4 jóvenes no presentaron lesiones. Trabajadores de los servicios de salud de Oaxaca iniciaron un paro de labores, esto en demanda del pago de su primera quincena del año, el cual sufrió un retraso. Mientras tanto, el titular de la dependencia, Juan Díaz Pimentel, precisó que dicha demora se debió a que el Seguro Social de la entidad recibirá los recursos hasta el mes de febrero. Además, informó que fueron despedidos 3.200 trabajadores, 1.000 de ellos con estatus de aviadores. Y el jefe de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, realizó su cambio en gabinete. Nombró a Evangelina Hernández como secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades en sustitución de Rosa Isela Rodríguez. Además, Arife Maza será la titular de la Coordinación de Comunicación Social en reemplazo de Julián Andrade Jardí. Hasta aquí la información de este martes. Gustavo, amigos de México al Día, muy buenas noches. A ti, buenas noches, hasta mañana. Bueno, déjeme comentarle que el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta y su mejor amigo, el hijo de Agustín Basabe, el primero es Luis Donaldo Colosio Riojas y Agustín Basabe Alanís, van a buscar una diputación. No tengo muy claro si local o a nivel federal por parte de Movimiento Ciudadano. Es decir, un joven le matan a su papá siendo candidato del PRI a la presidencia. Hoy va a buscar una diputación federal, pero no por el PRI, sino por Movimiento Ciudadano de Dante Delgado Ranauro. Le confirmo ya, ha aceptado el hijo de Colosio y el hijo de Agustín Basabe, que por cierto, otro dato importante, dirigió el Partido de la Revolución Democrática, buscar una curul, no lo tengo claro si en el Congreso de Nuevo León o en el Congreso de San Lázaro, aquí en la ciudad capital. ¿Tiene algo que decirle a esta redacción? @mexaldía. ¿Tiene algo que decirle a este reportero? @Gustavo Rentería. Síganos en Twitter. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Chavos, atención, la UNAM da a conocer que se va a ampliar el periodo de registro hasta las 23:55 horas del viernes 19 y el pago se podrá hacer hasta las 15 horas con 55 minutos del lunes 22. La UNAM volvió a ampliar el plazo para el registro de examen a licenciatura. El registro hasta las 23:55 horas del viernes y el pago podrá hacerse hasta las 15:55 horas del lunes 22 de enero. Escuche usted, el INEGI dio a conocer una herramienta que analiza las emociones de los tuiteros en nuestro país. Se trata de un sistema inteligente, único a nivel mundial, que analiza todos los tweets que fueron publicados en nuestro país desde 2016 a la fecha y les asigna un valor emotivo que puede ser positivo, negativo, neutro. Con estos datos, le doy un ejemplo,
se genera una estadística y se reveló que los pasados 8 y 19 de septiembre se registró una caída en el ánimo de los tuiteros. Esta herramienta, seguramente le va a interesar, está disponible en la página www.inegi.org.mx. Lo invito a ver ese trabajo de Notimex. Art Toys es el primer museo en la Ciudad de México con más de 400 piezas coleccionables. Entre ellas se encuentran figuras de Star Wars, Marvel, DC Comics, Terminator y Depredador. Sí, también tenemos personajes de la historia. Tenemos, por ejemplo, Alfred Hitchcock, Albert Einstein, Che Guevara. Tenemos leyendas del deporte como Michael Jordan. Tenemos a Bruce Lee. Tenemos Michael Jackson. Entonces estamos tratando de cubrir todos los aspectos de la cultura pop y de la cultura actual, ¿no? Este proyecto nació con la intención de mostrar al público el arte de las figuras coleccionables, reuniendo a un grupo de coleccionistas para dar a conocer lo mejor de distintos universos cinematográficos, videojuegos y más. Con el objetivo de crear un ambiente familiar, este lugar invita a pasar un momento de diversión, además de poder tomar fotografías con sus personajes favoritos. Entonces los papás les platican a los niños de los personajes que ellos conocieron y viceversa. Y los papás luego no conocen los personajes que están de moda y a los niños les encanta, por ejemplo, los Avengers. Entonces les empiezan a platicar de los Avengers o de los Liga de la Justicia, todo eso. Esta muestra también busca dar a conocer el valor artístico y la ingeniería que se aporta a cada figura. Ya puedes tener 5 o 6 o una y esa es tu colección. O sea, pero tú te esforzaste mucho en tener esa pieza. La exhibición Art Toys estará disponible hasta el mes de abril. Y vamos a empezar a cambiar para dar entrada a juguetes de diseñador o otras líneas de personajes, como puede ser, no sé, los Amos del Universo o traer Caballeros del Zodiaco. O sea, toda la gama la vamos a estar moviendo y vamos a estar rotando todas las piezas para que la gente esté muy al pendiente de todo lo que estemos haciendo aquí en el museo. Con información de Claudia Torres e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex. Interesante, ¿no? Y hay que decirlo, la Ciudad de México, hay ahí una contienda por el primer lugar, pero junto con Londres es la ciudad que más museos tiene. Estamos hablando de 170 museos en la Ciudad de México. Ya le digo, dicen que es Londres y después dicen que es la Ciudad de México, pero bueno, junto con Londres, la ciudad que más oferta cultural tiene en museos en todo el planeta. Hay que aprovecharlo. Y vamos con los chavos. En la Ciudad de México se entregó el premio Ilse Sinadep a las prácticas docentes innovadoras en Iberoamérica y el Caribe. El galardón se dividió en 3 categorías: diseño y producción de recursos educativos no digitales, diseño y producción de recursos educativos digitales y proyectos educativos con el uso de recursos innovadores. Los primeros lugares en cada categoría fueron para los docentes Ricardo Fabián Vinuesa del Ecuador, Ana Lucía Zamudio de México y Miguel Ángel Ato Menchaca de Bolivia. Mi proyecto participó en la categoría número 1 y se denomina 3 juegos ecológicos para crear conciencia ambiental. En la Amazonía ecuatoriana, por la tala de bosques, es necesario que nuestros jóvenes y niños tengan conciencia y de esta manera precautelar nuestro planeta. Mi proyecto es de aula de medios, consistió básicamente en el diseño de actividades interactivas utilizando software básico. La finalidad de estas actividades son la transversalidad y sobre todo el fortalecimiento de la lengua indígena dentro de la escuela. Mi proyecto consiste en la reutilización del agua mediante motobombas fabricadas por los estudiantes en cultivos hidropónicos, ¿no? Estamos dando solución a 3 problemas que tenemos dentro de nuestra comunidad. Está buscando, hay una iniciativa ya, un diputado del PRI, que todo aquel que participe en la construcción del muro que pretende el señor Trump en la frontera común sea vetado. Empresa, cualquier sociedad
anónima, sociedad civil, cualquier persona o persona física que participe en la construcción del muro, que sea vetado por los mexicanos. Rafa García Villegas, te saludo con afecto en la redacción del Canal 22, Canal Hermano. ¿Qué tal, mi estimado Gustavo? Muy buenas noches, amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. El imaginario fílmico de Luis Buñuel ha tomado por asalto la escena teatral española bajo la forma de un ángel exterminador. La misteriosa y extraña fuerza que mantuvo retenidos a los asistentes a la cena de los Nobile en El ángel exterminador de Luis Buñuel ha vuelto a escena en el Teatro Español. Más allá de la obra en sí, del ángel exterminador, de la pieza en sí, que me parece excelente, porque el punto de partida de encerrar a esa gente en una habitación que además no tiene puertas, quiero decir, en teoría podrían salir. La idea me parece tremendamente teatral y tremendamente inteligente, pero sobre todo rescato eso, esa libertad, esa capacidad para hacer las cosas como a él le da la gana. Él no hace un retrato costumbrista, él no hace naturalismo, no hace realismo, inventa una forma de realidad. Es verosímil sin tener por qué ser costumbrista. Esperemos que pronto estén de gira y que llegue, por supuesto, El ángel exterminador a nuestro país. Y díganme ustedes si uno de sus propósitos de este 2018 es iniciarse en una nueva disciplina. ¿Qué les parecería adentrarse en el mundo de la danza jazz? A pesar de ser uno de los estilos de baile más populares, existen pocos materiales académicos sobre su origen y enseñanza. Es por esto que Ricardo Castillo, Bárbara Luna, Ricardo Zavala, Eduardo Ruiz, Luz Mas, Eli Solís y Fabián Lachere se dieron a la tarea de crear la guía metodológica para la danza jazz. Efectivamente, subir el nivel de conocimiento, de conciencia de muchos maestros que a lo mejor no están tan familiarizados con la riqueza de la disciplina, y en un momento dado pues tratar de ponernos no como una referencia esencialmente y básicamente para maestros, pero yo creo que como nos quedó el documento al final, puede estar perfectamente accesible a estudiantes, porque hay una parte diccionario, ¿no?, que ya sería una parte muy, muy rica, son más de 200 términos que hemos logrado, digamos, aterrizar. ¿Por qué no danza jazz para este 2018? Hasta aquí la información, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Lalo. En México al Día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta. Nos informa Ruth Alarcón. El canciller Luis Videgaray se reunió este martes con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para abordar la situación en Venezuela. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la consignación y destitución de 2 presidentes municipales y sus cabildos por incumplir sentencias de amparo en materia laboral. El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el Programa Integral para la Atención y Asistencia de Víctimas de los Delitos de Trata de Personas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer una herramienta que analiza las emociones de los tuiteros en México. En el mundo, el gobierno de Venezuela confirmó la muerte del ex policía Óscar Pérez, acusado de terrorismo tras atacar el año pasado edificios gubernamentales desde un helicóptero. Y en los deportes, el astro brasileño Ronaldinho Gaúcho se retira del fútbol a los 37 años. Usted ya está enterado y sin adjetivos. A nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea, créamelo de verdad, gracias por su sintonía. Mañana tempranito Pati y Omar, y en punto de las 2:30 de la tarde lo espera mi compañero y amigo Enrique Lascano. Nosotros tenemos una cita mañana noche de miércoles, mitad de semana, en punto de las 9:21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y lo invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásela bien, adiós.
Esto es México al Día.